Hola YouTube, yo soy Lara y bienvenidos a un nuevo video, o más bien podcast. Como ya les dije, iba a comenzar a hacer estos podcasts porque para mí es un poco más fácil grabar de esta forma. Si no vieron el anterior, se los voy a dejar en la i para que puedan ir a verlo, ¿ok? Bueno, el tema de hoy es ¿a qué edad es mejor empezar a practicar taekwondo? Esto me lo preguntaron más de una vez en Instagram y a todos les respondí lo mismo. Y es que para mí no hay una edad. Para mí no hay edad para comenzar a hacer un deporte y para mí no hay edad para hacer cualquier cosa. Si te gusta, para mí, hacelo. Puede ser que por ahí de lo mío suene un poco hipócrita, teniendo en cuenta que yo comencé como a los 11 más o menos. Entonces por ahí suena un poco raro de mi parte. Pero a lo largo de estos años he conocido a mucha gente de diferentes edades. He conocido gente que incluso es primer dan teniendo 12, 13 años. Y he conocido gente que es primer dan y sigue compitiendo a la edad de 60 y pico de años. Entonces, para mí creo que la edad no es tanto un factor, sino lo que es un factor es cómo pensás y cómo entrenas. ¿Por qué digo cómo pensás? Porque si pensás y te cohibís mucho o dejas de hacer el deporte más que por un tema de edad, probablemente no funcionen las cosas. Y yo creo que este miedo no viene tanto de nuestra parte, ¿no? El tema de la edad, sino que para mí viene más por un tema de ya estoy demasiado viejo como para hacer esto y no puedo hacerlo, o al menos eso es lo que los demás pensarían o piensan. Entonces yo creo que mucha gente o abandona o no empieza por este mismo motivo. Y con respecto a las formas de entrenar, hay que tener en cuenta que claramente una persona de 40 no va a patear y no va a entrenar exactamente igual que un chico de 15. O sea, eso es obvio. Pero sí hay algo que tener en cuenta y es el tema de la forma de entrenar. Obviamente no van a entrenar igual, pero sí se puede adaptar a cada uno. Las rutinas y los entrenamientos se pueden adaptar a las diferentes edades y a las diferentes capacidades físicas. ¿Por qué digo capacidades físicas? Porque por más que vos tengas la misma edad que alguien, no entrenas igual, claramente. Porque todos somos diferentes, todos aprendemos de diferente forma, todos aprendemos a nuestro ritmo y todos tenemos organismos diferentes. Hay gente que incluso, por ejemplo, que hay gente que por ahí patea un montón y no se cansa y parece que tienen energía todo el tiempo, y hay gente que no, hay gente que se cansa y que necesita tomarse un descanso, hay gente que se marea cuando hace mucho calor, hay gente que por ahí tiene, no sé, algún tipo de como asma o algo así, o taquicardia. Entonces por más que tenga la misma edad, no tiene la misma capacidad física. Sin embargo, esto para mí no debería evitar que hagas algo que te gusta. Lo que sí deberías hacer es como adaptar tu rutina y empezar a escuchar a tu cuerpo y saber cuándo estás cansado, cuándo no. Es un poco difícil porque uno siempre quiere hacer lo mejor y quiere patearse la vida y muchas veces termina después como mareado, desmayado. Se los digo yo que siempre, o sea, no me mareo siempre, pero por ejemplo cuando hace calor sí es como que estoy como media ida. Entonces es normal eso, que como que quiera hacer uno todo y quiere hacerlo bien todo y que sea muy competitivo. Es normal, o sea, de hecho yo creo que no es malo, pero lo que sí es malo es no aprender a escuchar y a seguir tu propio ritmo, ¿ok? Creo que eso es lo que cuesta más, ¿no? Entonces, porque por ahí hay gente que es grande y quiere patear como alguien de 15 y claramente no se puede, porque no se puede. Les pongo un ejemplo. A veces me gusta como ver los entrenamientos de los niños y yo digo, wow, qué elasticidad, los nenes parecen como si fueran de goma, ¿vieron? O sea, los nenes por lo general tienen mucha elasticidad, no sé, yo creo que es más que un
por un tema de que se están desarrollando y están creciendo, entonces sus músculos son como súper mega flexibles. Yo digo a veces, wow, me gustaría tener esa elasticidad. Bueno, ese es un ejemplo, o sea, claramente no vas a tener, no tengo la elasticidad que tiene un nene o un niño que se está desarrollando, a yo que estoy un poco más vieja, digamos, ¿no? Entonces, claramente no tenemos la misma elasticidad, entonces a eso hablo como de comparar, ¿no? Especial cuando hay mucha diferencia de edad, creo que hay que volver a enfocarse y pensar que uno tiene diferentes ritmos, que uno tiene otra edad, que uno tiene otra capacidad física y que no está mal, siempre que se adapte uno, que los entrenamientos se adapten a uno, ¿no? Creo que eso, y bueno, espero que me haya explicado bien, que se haya entendido y que no hayan más dudas, ¿no? Porque me lo preguntaron bastante, creo que me lo preguntaron más de 3 veces, o sea, así que espero haber resuelto sus dudas, que hayan disfrutado este mini podcast, que la verdad fue bastante cortito, pero espero que lo hayan disfrutado igualmente.